Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 28. Génesis 32, versículo 28. Y vamos a ver la historia, voy a hablar el versículo de fundamento. Cómo a Jacob le cambian el nombre y por qué, y para qué. Dice, entonces, entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. ¿Me puede alcanzar los lentes que están ahí en el bolso? El 29. Estos son los efectos de la edad ya. Es primera vez que uso lentes en el púlpito. Muy bien que se ve. Dice, entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Una vez más, entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Ha vencido. Dice que no solamente ha luchado con Dios y con los hombres, sino con los hombres también. Y lo mejor, que ha vencido. Amén. Vamos a ambientarnos en esta historia. Vamos a leer Génesis 32 del versículo 11 rápidamente hasta el 27. Génesis 32. Dice 32:11, dice, líbrame esto, dice Jacob, ahora de manos de mis enemigos. Dice, líbrame ahora de las manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. ¿Ya? Fíjese que aquí vemos, muchos conocen la historia, de que por qué razón Esaú, el hermano de Jacob, odiaba tanto a su hermano. ¿Ya? Porque fíjese que una de las definiciones de Jacob, ¿por qué el Señor le tuvo que cambiar el nombre? Jacob significa ser más listo, el suplantador. ¿Ya? No es que sea suplantador, o sea, de plantar, sino que de suplantar. ¿Ya? Fíjese que este Jacob, por cosas que pasaron, debió haber nacido primero. ¿Ya? Pero algo pasó y vemos la historia que Esaú nació primero, pero Jacob nació ¿cómo? Con la mano agarrada del talón de Esaú, porque la primogenitura preexistencial le correspondía a Jacob. Pero por una lucha, por una pugna interna, salió Esaú y que él debería haber recibido las bendiciones. Pero sabemos que las recibió al final, ¿quién? ¿Quién recibió las bendiciones del Padre? ¿Por qué? Porque Esaú menospreció lo espiritual, Esaú menospreció la primogenitura. A él le interesaba la casa más que morar en la tienda de su padre. ¿Ya? Entonces aquí vemos y sabemos toda la historia de que la madre le dio un consejo no muy bueno y suplantó la identidad de su hermano. Sabemos por la historia bíblica que Esaú era pelirrojo y era velludo. Y la mamá le dijo, ¿sabes qué?
pónete unas piles de cabra, trata de impregnarte un poco del olor de tu hermano, porque tu padre Isaac te va a oler, te va a hacer acercar a él y te va a tocar. Y sabemos la historia de que Jacob no hizo las cosas muy bien, porque suplantó, amén, le suplantó la identidad. Yo estuve contando y yo sé que hay algunos que falsifican firmas. Sabemos de un caso bien, ¿sí o no? Un caso más o menos cercano de alguien que me habían contado, y que a todo esto que era un poco cojo, y yo no me había dado cuenta, hermano, y yo voy y le pregunto y cómo quedó el otro, y Patricia me dijo, no, cállate, si él es así. Porque yo le había preguntado cómo quedó el otro, cómo estuvo el partido de fútbol, y Pati me dijo, no, él es así. Y fue un personaje que lamentablemente falsificó firmas, suplantó la identidad de otra persona. Y fíjese que eso es un delito. Yo no sé si usted sabe que falsificar, aunque sea, qué sé yo, que un niño falsificó la firma de su padre, que pedía permiso para que faltara algunos días haciendo la cimarra, sea como sea, una suplantación, ¿ya? Por muy cercano que sea el pariente, pero es una falsificación. Por eso que las firmas son como la huella digital. Nadie puede tener la misma firma que otra persona, porque la firma es como la identidad, es como la marca personal, es como la huella digital. Pero fíjese lo que hizo Jacob: falsificó la identidad de su hermano para recibir la bendición, porque él sabía que debería haber nacido primero, pero no fue así. Yo creo, sinceramente, si Jacob hubiese hecho bien las cosas, sea como sea, Dios hubiese hecho algo para que recibiera la bendición legalmente. Y esa fue la razón de que Saúl odió tanto a su hermano, que suplantó su identidad, y lo peor, que él vino a recapacitar después acerca de la bendición que le venía sobre él. Él menospreció la primogenitura, él despreció la bendición, él despreció lo que venía del cielo. Jacob lo aprovechó, y después Esaú recapacitó y dijo: esa bendición que le dieron a mi hermano deberían haberla hecho a mí, pero la recibió él, suplantando mi identidad. Entonces Esaú pensó en su corazón: cuando mi padre muera, yo voy a ir donde mi hermano y lo voy a matar. ¿Sí o no? Alguien estaba contando así, no sé, el maestro, me parece, de un personaje que tenía un hermano, o yo no sé quién fue, hoy día fue, y que era envidioso de su hermano, ¿sí o no? Y que a veces pasaban para saludarlo, desconocía a la familia, y no tenía buena relación con su hermano, porque veía que su hermano le iba bien y a él no, ¿ya? Así que con esos hermanos, con ese hermano que tenía Jacob, hermanos, ¿para qué quieren enemigos? Si el hombre andaba para matarlo. Y el 13 dice: durmió allí aquella noche. Fíjese que Jacob estaba huyendo ya, se había salido de su suegro Labán, y más encima su hermano lo estaba siguiendo para matarlo. Durmió allí el 13 aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Saúl. Fíjese, todavía estaba actuando el corazón de Jacob aún, y dijo: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned
espacio entre manada y manada. Dijo Jacob, yo voy a apaciguar la ira de mi hermano con este presente. Y resulta que el presente realmente era millones de pesos. ¿Ya? No, sí. Vemos la cantidad de cosas, y no fue él, sino que mandó a sus siervos. ¿Ya? Dijo, bueno, si matan al rebaño que yo le doy, me salvo. Si matan a mi siervo, me salvo. ¿Ya? O sea, fíjese, todavía actuando el corazón de Jacob, aún actuando. ¿Ya? Y dice, mandó al primero diciendo, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás, es un regalo que tu siervo Jacob le dice a Esaú, envía a mi señor Esaú, también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban con aquella manada diciendo, esto mismo diréis a mi hermano Esaú cuando lo halléis, y le daréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó, fíjese, el corazón de Jacob, y después vamos a ver el corazón de Israel, porque el Señor lo cambió. Cuando el Señor cambia de nombre a una persona, lo cambia de oficio, lo cambia de destino, lo cambia de corazón. A ver si me pueden dar alguna mano. ¿Qué otro personaje Dios le cambió el nombre? ¿A quién más? A ver. Pedro. ¿Ah? Pedro. Pablo. Claro. ¿Ya? ¿Sí o no? Antes era Saulo. Pedro. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Ya? Le cambiaron. Le cambiaron. El hombre le cambió el nombre. Sí. No. Sí. El rey. El rey también le cambió el nombre a un profeta también. Pero veamos, ¿quién más el Señor le cambió el nombre? Sino que de aquí te llamarás, ¿no? Acuérdense que a Abraham el Señor le puso una H, que era el Hei. Era el Hei del Espíritu, y Sara le puso una H al final. Y le cambió el nombre. Fíjese que incluso cuando Dios coloca una letra en el nombre es por una intención. Esa palabra Hei habla del Ruach, del Espíritu. ¿Ya? Y aquí vemos a Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Significa él que el que suplanta, el que toma el talón. Amén. Fíjese que Israel todavía es Jacob. El pueblo de Israel ha actuado por mucho tiempo todavía como Jacob. ¿Ya? Vamos a ir viendo esto rápidamente. Pues Jacob pensó, apaciguaré mi ira, el 20, con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos. ¿Quién faltaba ahí? Benjamín. Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fíjese, Jacob, saliendo de la cobertura de Labán, siguiéndolo su hermano no para abrazarlo, sino que para matarlo, y por último sale un varón que empezó a luchar con él hasta el amanecer. Veamos la situación de este hombre. Tuvo que dividir su campamento en 2. Habían ángeles, ¿ya? Porque esta historia habla de Mahanaim, habla de 2 campamentos.
habían ángeles con él, iba al respaldo de Dios, Dios iba con él, pero el hombre seguía pensando como Jacob: le voy a enviar un regalo a mi hermano a ver si se le apacigua su ira. Amén. Fíjese, hermanos, que muchas veces nosotros inconscientemente pensamos y somos Jacob. Vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro, quizás Dios me respalde, quizás posiblemente salga mejor así. Y esto, hermano, lo hemos heredado de nuestros ancestros. Amén. Abraham, como yo di un tema, quietos en el espíritu, Abraham se adelantó y no supo esperar. Jacob empezó a hacer cosas y no supo esperar en la salvación de Dios. Pero había un David que él sabía esperar la salvación y él sabía el tiempo para actuar. Amén. Porque era el hombre que Dios lo había ungido y Dios estaba con él. Pero Jacob, a pesar que Dios estaba con él, él quería salvarse a sí mismo. Y la palabra dice que el que quiera salvar su vida, y el que pierda su vida por causa de mí. Entonces aquí nos encontramos con un principio, encontramos como una ley que a nuestra mente le parece algo absurdo. Porque ¿cómo eso? Que el que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Qué pasa con alguien que se ahoga? ¿Qué hace instintivamente esa persona cuando se hunde? ¿Se va más abajo? No. Pedro instintivamente, cuando se hundió, él quería salir a flote, pero él no podía, necesitaba una ayuda externa. ¿Amén? Y era la sobrenaturalidad de Dios. Este hombre, Jacob, se estaba hundiendo. Este hombre quedó solo. Él pensó en su familia, que lo podían matar a sus hijos, a su esposa, lo podían matar a él, y llegó a pensar en algún punto que el linaje santo que él traía lo iban a matar y no iba a poder venir el Señor. ¿Por quién estaba siendo impulsado Esaú? ¿Solamente por su enojo? ¿Qué hubiese pasado si Esaú hubiese matado a Jacob? No habría existido Israel. ¿Ni hubiese venido el Señor? ¿El Mesías? Porque era un linaje que Dios tenía ahí. Entonces, Esaú no era impulsado tan solo por su odio, sino que había algo detrás, y era de cortar el linaje santo. Amén. Pero el Señor tuvo que tratar en ese momento específico a Jacob para transformarlo en el Israel de Dios. Nosotros no somos el Jacob espiritual, sino que somos el Israel espiritual, somos el Israel de Dios, injertado, como decía el maestro, en el buen olivo que se llama Israel, el pueblo de Dios. La savia de Dios mismo no podía fluir por Jacob, sino que tenía que fluir por Israel, el hombre transformado y el hombre procesado. No somos el Jacob espiritual, nosotros somos el Israel espiritual. Y todo lo que afecta a la iglesia también afecta al pueblo de Israel, porque hay una relación. Y como yo dije en un momento, y he hablado un poco de lo que está pasando con Israel, el Señor está haciendo en su pueblo Israel, y el Señor está haciendo también en su iglesia un proceso conjuntamente. Y veamos cuál es el proceso. Dice: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién luchó contra quién? ¿Luchó el varón contra Jacob
o Jacob contra el varón? He ahí mi consulta. Si podemos ver bien, dice, así quedó Jacob solo, punto y coma. Luchó con él un varón. O sea, el varón luchó con él. El varón luchó con Jacob. Resumiendo, Jacob se iba de la cobertura de Labán, su suegro. El hermano de él lo buscaba para matarlo. Y tercero, un varón más encima empezó a luchar con él hasta que rayó el alba. Y fíjese que Jacob tenía una resistencia. El hombre era resistente, el hombre era duro, el hombre era hasta cierta manera inquebrantable, porque ese varón, ese ángel de Dios, ese ser que luchó contra él, hablaba de que Dios tenía un proceso con él, porque el Señor lo tenía que quebrantar para transformarle el nombre. Veamos, dice, hasta que rayaba el alba, cuando el hombre vio que no podía contra él. ¿Quién? Cuando el varón, cuando el ángel, cuando la teofanía o la manifestación de cierta forma de Dios vio que no podía contra Jacob, fíjese la resistencia de este hombre, ¿ya? Diciendo, no, si yo lo voy a hacer como me parece a mí, total, soy el príncipe de Dios, yo sé cómo hacerlo. Y el Señor empezó a tratar fuertemente. Y cuando Dios vio que no podía contra él, dice, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios tuvo que sacarle y desencajarle el muslo, o sea, en lo que se apoyaba. Y cuando vio el ángel que se descoyuntó y cuando vio que ya empezó a cojear, entonces empezó a hacer algo sobrenatural. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Fíjese que Jacob, que era el suplantador, se asió de este hombre, ya quebrantado, ya descoyuntado, ya cojo, y se dio cuenta Jacob quién era este hombre, y le dijo, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Empezó la transformación y empezó el proceso de Jacob para transformarse en Israel. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué más dice? Y le preguntó, el 27, ¿cuál es tu nombre? Le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, ¿y a qué? Venció la lucha Jacob. Mira, fíjese, sí, aquí hay algo hermoso. A ver, ¿logró derrotar Jacob al ángel? ¿Por qué ¿por qué le dijo el ángel? ¿Por qué le dijo a él? Fíjese, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Con qué era lo que luchaba Jacob por mucho tiempo?
¿Con qué luchaba yo? ¿Por qué? ¿Con qué luchaba Jacob por muchos años? A ver, ¿qué fue? ¿Por qué Jacob se tuvo que ir de la casa de su padre Isaac? Por el engaño, por la culpa. ¿Qué es lo que hizo Jacob? Después, ¿qué le hicieron a él? Su suegro. El suegro lo engañó. ¿Por qué? Porque todo lo que sembramos. Entonces, hermanos, aquí vemos que Jacob tenía que vencer, pero no era vencerlo al ángel, sino que tenía que vencerse al mismo, vencer a Jacob, vencer al suplantador, vencer al engañador. Y cuando el ángel vio que Jacob, que ya no se apoyaba en el engaño, ya no se apoyaba en la mentira, y no se apoyaba en sus astucias de hombre, y cuando el ángel vio que él se asió de él, y descoyuntado y cojo le dijo que lo bendijera, entonces el ángel le cambió el nombre a Israel, que Israel significa el que pelea con Dios, ¿ya? Que pelea en cierto sentido con Dios mismo, pero también que en otro sentido pelea al lado de Dios. Eso significa Israel, el que peleó con Dios en algún momento, pero que también pelea con Dios y está con Dios. Amén. Y le cambió el nombre y le dijo: has vencido. Ahora tú eres Israel y tú ya no te llamarás Jacob, sino que Israel. Y después le dice: y has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea que Israel tiene que ver el que vence con Dios. Veamos lo que significa Israel realmente. Amén. ¿Somos el Israel espiritual? ¿Sí? Dice: Israel, el que lucha con Dios, significa soldado de Dios y significa reinará con Dios. Eso significa. ¿Y quiénes son los que reinan con Dios? Los más que los que vencen. Los que vencen. Entonces, hermanos, hablando de esta historia también tiene que ver con nosotros. Si nosotros, hermanos, vencemos, si nosotros dejamos que la palabra haga cabida en nuestros corazones, entonces el Señor nos va a cambiar de nombre. Amén. Entonces Dios nos va a transformar y Dios nos va a convertir en más que vencedores, y los que han vencido, si no, reinarán con Cristo Jesús. Eso es la esencia de Israel, hermanos. Que vamos a reinar con el Señor, pero tenemos que vencer en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que convertirnos en un Israel de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de un sueño de un hermano que decía que en el sueño arrastraba cosas? Yo quiero decirle, hermanos, hay algo que las tinieblas quieren hacer, que no quieren que nosotros seamos, en cierto sentido, livianos para irnos con Dios. Porque muchas veces el pecado o nuestras faltas son como piedras que nos hacen bajar. Cuando nosotros estamos con Dios, buscamos a Dios, estamos como, y que se entienda bien, estamos como livianos para irnos con Dios. Pero el pecado es como que son piedras o como son pesos que nos anclan a tierra. Y las tinieblas van a hacer todo lo posible para que nosotros no nos vayamos en el arrebatamiento con Dios. Amén. Porque cuando nos vayamos tenemos que ser livianos, no en el mal sentido,
sino que ser llenos de Dios sin el peso del pecado. Amén. Y una de las cosas que hace el pecado, que el pecado nos asedia. ¿Alguien que me puede decir qué es un asedio? ¿Sí o no? Acosa también. ¿Sí o no? Acosa y también sitia. El pecado hace cortar el suministro de alimento y de agua. Hay gente que dice, ¿sabe qué? Pastor, yo estoy tan mal que yo no voy a ir al culto. Con mayor razón. ¿Sabe qué, pastor? Estoy tan enfermo que o tan enferma que no voy a ir al culto. Con mayor razón, hermanos. Si nosotros tenemos que pensar y no olvidarnos que la iglesia también es un hospital. Amén. Donde nosotros somos sanados, restaurados, hermanos. Fíjese y sigamos con este texto y después voy a hablar algo del Israel físico. Dice, declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Y cree que este hombre le dijo cuál es su nombre? Le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y lo bendijo allí mismo. Hay una razón por qué. Porque hay algunos que Dios le revela su nombre y a otros no. En el caso de de Josué, me parece mucho si no me confundo, que le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Fíjese que esto es una teofanía. Eso es como es una manifestación de Cristo. Amén. Que tiene que tratar con el Jacob que hay en cada uno de nosotros. Pero al final lo bendijo. Ahora mi consulta. El ángel, ¿a quién bendijo? ¿A Jacob o Israel? Isaac, ¿a quién bendijo? ¿A Jacob o a Israel? Jacob. Vemos entonces, hermanos, dos bendiciones. Una bendición que da el Padre a un hijo natural. Y vemos una bendición que viene del cielo a un hijo espiritual. Por eso que vemos que Isaac bendijo a Jacob, pero el ángel bendijo al Israel. Fíjese, hermanos, que cuando hay un proceso de Dios y hay una transformación de Dios y el Señor nos cambia de nombre, porque cuando nos cambia de nombre nos cambia de función, nos cambia totalmente, incluso que la gente tiene un concepto distinto después. Y hay gente que dice, bueno, este era el suplantador, este era el que hacía mentiras, pero fíjese, ahora se llama Israel el príncipe de Dios, hermanos. Y el Señor bendijo eso. El Señor bendijo el proceso. El Señor bendijo la transformación, hermano. Entonces dice, Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob? ¿Quién era ese hombre? Y dice, ¿y por qué le dijo, y has vencido? ¿Por qué? ¿Por qué fue librada su alma? Él venció. O sea, Dios lo tuvo que quebrantar para que Jacob realmente fuera libre. ¿Fue una bendición que Dios luchó con él? ¿Nos ha pasado a veces que Dios lucha con nosotros mismos? Yo le quiero contar una historia, no de la Biblia, sino que fue algo más o menos parecido
que lo que había pasado Dios contra Moisés, porque Dios lo iba a matar ahí mismo, porque su hijo iba sin el pacto, y el pacto era el fundamento de la liberación. Y fíjense que había un hombre, me parece mucho que era Livingstone, un misionero de los años 1800 que iba para África, que este hombre, cuando Dios lo llamó, este hombre luchó con Dios y le dijo, cuando iba en un tren, si no acepta mi llamado a lo que te estoy llamando, te mato. Fíjese, pero fue una bendición. Fue cuando dijo, Livingstone dijo, no estoy hablando de Sergio Livingstone, estoy hablando de Livingstone. Cuando dijo Livingstone, bueno Señor, sí, Señor, prefiero que tú me preserves la vida y yo acepto tu llamado. ¿Fue una bendición eso, no? ¿Cuántas miles de personas en África afectó Livingstone? ¿Cuántas iglesias que se han mantenido con el tiempo fueron fundadas a través de ese hombre? Fue una bendición que Dios le dijo, o aceptan mi llamado o te mato. ¿Fue una bendición? Sí, pues hermanos, porque muchos se salvaron por el ministerio de ese hombre. Algunos dicen que era la época de la iglesia de Filadelfia, cuando se abrían puertas. Amén. Y fíjese que esta lucha que tuvo, no de una hora, no de 2 horas, sino que hasta el día siguiente, hasta que rayaba el alba contra el ángel de Dios, fue una bendición para Jacob y aquellos que venían detrás de él. No salvó tan solo a sus hijos que tenían y a su esposa, sino que incluso nos afectó a nosotros mismos. Hermanos, cuando Dios lucha contra nosotros. Y alguien puede pensar, bueno, pastor, ¿sabe qué? Yo pensaba que el Señor luchaba contra el diablo. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermano? El Señor no lucha contra el diablo. El Señor lucha contra la iglesia, para que la iglesia se deje de apoyar en su humanidad y se apoye en Dios. Hubo algo que enseñó el maestro que me gustó mucho cuando estaba este matrimonio de Villarrica, que el maestro dijo: aquella oveja perniquebrada, el pastor le tuvo que quebrar la pierna, si no se iba a perder. Cuando Dios lucha contra nosotros, es un acto de amor. Cuando Dios se lleva a un ser querido, se lleva a un ministro, se lleva a un hijo, una hija de Dios, es un acto de amor. Porque es un trato de amor y todos los tratos de Dios son de amor. Entonces muchas veces nos hemos encontrado que uno dice: Dios está luchando conmigo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que es un trato en que Dios nos va a transformar. De ese proceso va a salir un nuevo hombre y una nueva mujer. Dejémonos tratar por Dios en todas nuestras áreas. La iglesia no está hecha para pasar la gran tribulación. La iglesia está hecha para casarse con Cristo Jesús en el cielo. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba. Bendita cojera. Esto es una cojera buena. Porque hubieron cojos que el Señor los sanó, ¿sí o no? Y cuando se habla de cojo, es cuando una persona que no camina bien muchas veces en Dios, pero esta era una cojera que Dios le había hecho a él. Es como al revés, que uno pensaba que Dios sanaba a todos los cojos, pero este Jacob, Dios lo dejó cojo.
no, para que no se apoye nunca más. ¿Y sabe qué? El Señor está tratando con el pueblo de Israel. Estoy hablando del Israel nacional. En este tiempo lo está descoyuntando. Israel va a tener que pasar una aflicción. Israel va a tener que pasar algo fuerte. Y Dios ya está haciendo, Dios lo está empezando a descoyuntar de sus muslos. ¿Sabe por qué? Porque Israel se afirmaba más en Estados Unidos que en su Dios. Y nuestro Dios, hermanos, es celoso. Dios le dio un tiempo al Israel nacional para que fuera Jacob, tal como el Señor le dio un tiempo para Jacob, pero estamos viendo en este tiempo que el Señor está descoyuntando al Israel nacional, le sacó a Estados Unidos lo dejó solo. Y lo que está pasando hoy en día, y que yo no había dicho esto, que hay un versículo bíblico que dice: y derramaré sobre la casa de David un espíritu de gracia y de oración. Y yo lo conté esto en Concepción, como el presidente Netanyahu ordenó para que la nación entera fuera a orar al templo, al muro. ¿Saben cuántos judíos fueron a orar para la última luna de sangre que pasó? 300.000 judíos orando por una orden gubernamental que venía de un príncipe. ¿Se imagina, hermano, que la presidenta de esta nación diga: ya, yo voy a hacer un decreto para que Chile entero se ponga a orar? ¿Cree usted, hermanos, que Dios no va a hacer nada? ¿Cree usted, hermano, que no va a venir una bendición de Dios sobre este hombre que fue tocado obviamente por Dios para ordenar de que una nación entera ore? Hermanos, ¿sabe qué? Estamos viviendo en este tiempo, y ahora nuestros ojos se están viendo, la transformación del Israel nacional, de Jacob al Israel de Dios, porque Israel de Dios, el Israel país, ¿sí o no? El Israel nación, falta muy poco para que Israel se convierta al Señor. Y yo quiero contarle lo último antes de concluir. Y yo sé que muy pocas personas saben esto. El Señor llamó a un empresario y le habló por sueño o por visión. Le dijo: vende tu fortuna e imprime textos bíblicos que hablen de el Mesías cuando fue traspasado en la cruz. Lo tienes que imprimir en un papel que soporte varios años, y anda a un lugar, a un sector que se llama Petra, porque mi pueblo Israel, cuando lo estén matando, entonces se juntarán en aquel valle de Petra y dirán: Señor, no haces nada tú, que están exterminando a mi pueblo. Y le dijo: entonces yo enviaré un terremoto, partiré las piedras donde tú has puesto estos textos, y se darán cuenta, ya, en una forma sobrenatural, que aquel Mesías que ellos estaban esperando para que los salvara, vinieron, y se llamaba Jesucristo. Y sabe que este hombre lo hizo. Y esos textos bíblicos que le dio el Señor, este hombre los imprimió, perforó las rocas en esa parte que se llama Petra, para el día señalado por Dios,
para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios, y ahí dirán y harán gran llanto diciendo que realmente su Mesías había venido. Y sabe que estas personas, esto, lo que yo le estoy diciendo, hermanos, lo saben muy pocas personas. Porque Dios tiene todo listo y tiene todo preparado ya para su pueblo Israel. Amén. Y para ir concluyendo lo último, Peniel significa el rostro de Dios. Señor, había un canto que decía, que habíamos cantado recién, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Y el Señor dice, bueno, si quieres ver mi rostro, tendrás que pasar por Peniel. Jacob no podía ver el rostro de Dios. Israel estaba capacitado por Dios para ver su rostro. Amén. Entonces, hermanos, todo lo que está pasando con Dios, y cuando veamos que Dios lucha contra nosotros mismos, es que nos está llevando a Peniel, donde el Señor se va a revelar de una forma muy especial. Pongámonos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Gloria a Dios.